Buenos días hermanos, hoy nos volvemos a encontrar para seguir estudiando los atributos de Dios por medio de su palabra y hoy nos toca la lección número 10 que se titula Libertad. La libertad de Dios es un atributo que le permite hacer lo que Él quiera y no hay nada que pueda impedir que su voluntad se cumpla. También es un atributo que está muy ligado con el tema del poder y la voluntad. Para los seres humanos es muy normal que si tomamos decisiones y los resultados no son los que esperábamos, nos pongamos a pensar en otras opciones que podríamos haber hecho para así cambiar el efecto, ¿no? Y muchas veces limitamos a Dios con este mismo pensamiento. ¿A quién no le ha pasado de encontrarse tal vez en una circunstancia difícil y pensar o decir por qué Dios permitió esto? Yo tal vez lo habría resuelto de esta u otra manera. Y bueno, gracias a la misericordia de Dios, Él no nos hace caso y sigue haciendo su voluntad, ¿no? Pero hay veces que podemos llegar a caer en eso. Por eso quiero compartirles el versículo de Romanos 11 del 33 al 34. Dice: Oh profundidades de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Vemos ahí la sabiduría, el poder de Dios y que nosotros no somos nadie para decirle a Dios cómo manejarse en su libertad. Debemos entender que nada puede estorbar sus planes y que siempre lo que hace es lo mejor para su plan perfecto. En Gálatas 5:11 dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El apóstol Pablo en la carta se estaba refiriendo a aquellos que pretendían ser justos por medio de la ley. Entonces les dice que no vuelvan a estar sujetos a ese yugo. Dios nos hizo libre de esa carga y ya no estamos bajo la condenación, bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, que podamos disfrutar y estar firmes de esa libertad que nos dio. Otra característica de su libertad es que es libre de decidir. Como venimos diciendo, Dios no toma las decisiones presionado, ni influenciado, ni para agradar a nadie. Es por eso que Él es totalmente libre. Podemos verlo a través de su creación, ¿no? Que manifiesta esa libertad. Dios dijo, creó Dios, hagamos al hombre y otras más que se encuentran en las Escrituras. Acompáñenme a leer Juan 8 del 31 al 32. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La verdad nos hace libre. En el versículo 36 de este mismo capítulo podemos ver que la verdad que nos hace libre es la misma persona de Cristo. Y también podemos analizar la libertad de nuestra salvación en 3 tiempos: presente, pasado y futuro. La pasada es que Él nos liberó de la pena del pecado. Antes de conocer esta verdad, nosotros estábamos en Adán, estábamos bajo condenación, teníamos algo que pagar, ¿sí? Una pena. Y ahora estamos en Cristo, ¿sí? Somos libres. La presente
es que Él nos libra del poder del pecado. Y eso lo vemos en Romanos 6:11. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la futura es que Él nos librará de la presencia del pecado. En 1 de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Vemos entonces que esta libertad que se manifiesta en nuestra vida terrenal es parcial y que solamente será completa cuando lo veamos cara a cara. Otro de los títulos es los atributos en conjunto. Cuando estudiamos cada uno de sus atributos por separado o intentamos profundizar en el conocimiento, vemos que se manifiestan de una manera conjunta, que son una unidad, no es que son partes sueltas. Si pensamos en la libertad que ejerce para hacer lo que quiere, tenemos que vincularlo de manera directa con la omnisciencia y la omnipresencia, que son los atributos que estuvimos dando los anteriores domingos, y también con su amor, ya que al elegir libremente cómo actuar, sabe de antemano la única y la mejor opción y tiene el poder para llevarlo a cabo, y todo eso lo hace por amor a nosotros. En Isaías 46, del 9 al 10 dice: acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré lo que quiero. Acá la palabra nos insta a recordar la historia pasada, ¿sí? Los tiempos antiguos. Vemos cómo Dios cumplió sus promesas, cómo cumplió las profecías, ¿sí? de Cristo por venir, y cómo Él sabe, dice, aún lo que todavía no es hecho. Él sabe lo por venir. Acá Isaías afirma la soberanía exclusiva de Dios. Él es el único con el conocimiento y el control del futuro. Su firme propósito es realizar todo lo que Él se ha propuesto. Otro de los ítems es libertad para liberarnos. Dios quiere la salvación para su pueblo. Es por eso que decide libremente lo mejor para nosotros, porque quiere encaminarnos hacia esa libertad y quiere que podamos habitar en su libertad. Y libertad en todo sentido. Y en esto pensaba, el ser humano es tripartito, ¿no? Nos componemos de cuerpo, alma y espíritu. Y vemos en su palabra cómo Dios liberó en más de una vez de manera física a su pueblo. Lo vemos que los liberó de esclavitud, de opresión, de cárceles. Y de esa misma manera también quiere liberarnos a nosotros de todo pensamiento, de toda emoción, sentimiento que no provenga de Él o que no venga del fruto de ese espíritu. Y uno de los ejemplos que se me ocurrían pueden ser el orgullo, la avaricia, el resentimiento, la depresión, el miedo, la ansiedad. Él quiere hacernos libres de todo eso, ¿sí? Y en el ámbito espiritual, Él nos liberó, ¿sí? Del poder de la muerte. Y también nos da una libertad que tiene que ver con tener la sabiduría para elegir lo que mejor nos conviene, para poder buscar su voluntad y también para poder escapar del pecado. Vemos en Romanos 7:24, dice: miserable de mí,
¿quién librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Sabemos que fue Él, que es Él quien nos libera. Y el último punto es, nos da libertad, pero no para hacer cualquier cosa. En 1 Corintios 6:12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. El hecho que Cristo haya perdonado nuestros pecados, que haya pagado nuestra deuda, no nos da la licencia para seguir haciendo lo que sabemos que es pecado. Y aún así con acciones que en sí tal vez no son pecaminosas, pero sí no son apropiadas si llegan a alejarnos de Dios, tomar el control de nuestra vida o hacer tropezar a alguno de nuestros hermanos. Y este último lo vemos en un ejemplo en 1 Corintios 8:9, que dice, pero mirad que esta libertad nuestra no venga a ser tropezadero para los más débiles. Pablo dirigió estas palabras para aquellos creyentes que no tenían problema o no veían como algo malo el comer carne que había sido sacrificada a los ídolos. Ellos entendían que no tenía ningún poder en sí, que los ídolos tampoco existían ni eran reales, y tampoco tenía un significado para ellos ese ritual pagano. Pero sí, comer dicha carne era de tropiezo, era de ofensa para los hermanos, para los cristianos, que tal vez tenían una conciencia más sensible. Y si la luz que tenemos acerca de nuestra libertad en Cristo, ¿no? No está acompañada por amor y compasión hacia nuestros hermanos, tenemos que tener cuidado, porque esa luz va a ser de mayor responsabilidad el día que tengamos que dar cuenta a Dios. Y llegando al final, en muchas oportunidades hemos escuchado declarar o afirmar esta frase de darle libertad al espíritu. Y vemos que es totalmente errónea, porque nada ni nadie puede quitarle a ninguna de las personas de la Trinidad sus atributos. Por eso es cuando hablamos de libertad espiritual, hacemos mención directo a la persona de Dios, ¿sí? Porque solo la presencia del Espíritu trae la libertad. En 2 Corintios 3:17 dice, porque el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Nosotros éramos presos del pecado, estábamos condenados, ¿sí? Teníamos esa carga y tampoco podíamos cumplirlo por medio de la ley, ¿sí? Ese viejo pacto impedía que nosotros también fuéramos liberados, el no poder cumplirla. Y Dios cumple su plan divino al enviar a su único Hijo a morir por nosotros, a tomar nuestro lugar, ¿sí? Hacer ese intercambio por nuestros pecados, por algo que merecíamos nosotros. Y a partir del momento en que aceptamos ese sacrificio hecho por Cristo, cuando recibimos en nuestro corazón el Espíritu Santo, a partir de ese momento somos verdaderamente libres, permaneciendo en su palabra, siendo verdaderamente sus discípulos y conociendo la verdad. En este momento los aliento y me aliento, nos aliento a poder cuidar esa libertad que costó tan gran precio, ¿sí?
me acompañan, vamos a estar orando por lo que Dios nos compartió en esta mañana. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias por la libertad, Señor, que tenemos de conocerte, de aprender de tu palabra. También, Señor, te damos gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que habita en medio nuestro, Señor, que nos da esa libertad. Gracias por tu inmenso amor y misericordia, Señor, porque tu voluntad es perfecta para con nosotros, Señor. Y confiamos, Señor, que para los que te aman, Señor, todas las cosas ayudan a bien. También queremos entregarte nuestras vidas, Señor, para que nos moldees, para que podamos ser cristianos, Señor, maduros, Señor, que no sean de tropiezo para los hermanos más pequeños, Señor, que podamos considerar al otro como mayor que nosotros, Señor, con más estima, Señor. Gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. Te pido por cada uno de mis hermanos que está en este momento escuchando este mensaje en sus casas, Señor. Bendícelos grandemente, Señor, a su familia y que cada día podamos estar más cerca de tu palabra, más cerca de vos, Señor, permanecer en ella, Señor, y ser verdaderamente tus discípulos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, espero que haya sido de bendición como lo fue para mí cuando estuve preparándolo y bueno, nos mantenemos en estas redes. Nos vemos.